has preguntado cómo una película sin diálogos puede contar una historia mucho más poderosa que 1000 palabras? Pues prepárate, amigo, a descubrir 3 razones por las cuales yo creo que esta película de Flow es una auténtica obra maestra, o por lo menos una joyita imperdible. Razón número 1, una animación que es una obra de arte viva. Porque ¿qué pasa cuando un estudio decide ignorar la fórmula clásica de Disney y apunta a algo diferente? Pues amigo, pura magia. Sí, porque la película de Flow se desmarca de todo lo visto anteriormente. No es una animación como todas las que conoces, sino viene siendo más bien una experiencia visual un tanto hipnótica, ecológica y hasta diría yo un poquito filosófica. Dado que en esta película de Flow los animales actúan y se mueven como animales reales. Y obviamente esto, amigo, le añade un grado de autenticidad que se siente y te atrapa desde el primer minuto de la película. Y además, por si fuera poco, el agua aquí no solo es un elemento visual bastante bonito, sino también es un personaje más de esta película. Lo que hace que cada escena parezca una pintura en movimiento, y aparte hay una especie de mezcolanza entre Miyazaki y un mundo posapocalíptico de ciencia ficción. Así que no solo es bonita la animación, sino interesante e emocional. Pero si todavía no te convenzo con esto, está la razón número 2, una narrativa sin diálogos que habla más que 1000 palabras. Porque aquí es donde The Flow demuestra que no se necesita palabras para poder contar una historia poderosa y buena. Desde el viaje del gato que empieza en el estanque resplandeciente viendo su reflejo, hasta la conmovedora historia de un pájaro de patas largas. Esta película te lleva de la mano a través de un relato que realmente no necesita explicaciones, a diferencia de las demás películas. Y esto lo hace, amigo, de una manera genial, pero la cosa no termina ahí. También para mí viene siendo una especie de fábula atemporal, una reflexión sobre la amistad, la empatía y la capacidad de adaptarnos al cambio, y todo esto sin caer en los clásicos clichés, donde cada movimiento, cada mirada de estos animales está cargada de significado, y honestamente hay más humanidad en estas criaturas que muchos protagonistas de las películas de Hollywood. Y sí, te estoy viendo a ti, Blancanieves, pero pasemos a la razón número 3. Una montaña rusa de emociones y metáforas. ¿Porque creías que una película de animales no podía hacerte llorar? Pues prepárate, porque Flow nos toca las fibras más sensibles. Dado que para mí esta tercera razón hace que Flow sea una obra maestra, y es precisamente por su capacidad de crear capas y capas de significado. Dado que a primera vista es una historia sobre animales en un mundo inundado, pero realmente si le rascas un poquito la superficie, puedes encontrar que hay algo mucho más profundo en esta película. Dado que realmente se convierte en una especie de poderosa metáfora sobre la adaptación, la supervivencia y sobre todo la compasión. Y es una especie de espejo que nos muestra realmente lo mejor y lo peor de nosotros mismos a través de la supervivencia de estos animales. Y esto se refuerza perfectamente con el final, donde vemos a estos animales reflejados en el agua. Así que como ves, cada interacción, cada momento de alegría y de peligro está cargada realmente de un simbolismo bastante poderoso, lo que hace imposible no conectar con esta historia y con esta película. Inclusive los niños entienden perfectamente el mensaje, pero sobre todo los adultos disfrutan aún más esta experiencia. Al grado que cuando termina la película sí me surgió esa famosa frase de sí, esto es cine. ¿Qué piensas tú? Te leo en los comentarios y te recomiendo este video de las 3 razones por las cuales La Máscara 2 es de las peores películas de cómics de todos los tiempos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.